Bienvenidos a este nuevo episodio de Presente Podcast aquí en Santa Cruz. Muchísimas gracias por vernos. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre lo que ha pasado con los fallos judiciales, sobre los casos de Pumari, Camacho y Yanine Áñez. Me están acompañando Humberto, Gaby y también tenemos a Daniel Flores para comentar. Queremos agradecer antes que nada a WD Studios por brindarnos el espacio y además los equipos para que podamos grabar en esta tierra hermosa. Además vamos a agradecer a Make Sushi por entregarnos hoy día lo que vamos a estar comiendo durante el episodio. Sus sushi son buenísimos, así que se los recomiendo para que los vayan pidiendo. Están tanto en La Paz como en Santa Cruz. Los pueden encontrar en todas las redes sociales para hacer ya su pedido. Les pido que se presenten. Daniel, si puedes ir primero, por favor. Hola, ¿cómo están? Un saludo especial a todas las personas que están viendo este podcast. Mi nombre es Daniel Flores Escobar, políticamente en la izquierda. Muchas gracias. Gaby. Hola a todos, ¿cómo están? Otro día aquí en los micrófonos de Presente. Como ya saben, soy Gabriela Moreno, periodista digital y fact-checker. Y Beto. Bueno, yo como siempre igual en Presente, acá siempre hablando de la coyuntura nacional, de la coyuntura actual. Y bueno, yo estudio Derecho, tengo 20 años y hago documentales de historia y reportajes sobre la coyuntura política actual. Súper, entonces vamos con lo primero. Ya les daba un poquito el tema, entonces me gustaría saber qué opinan de que esto haya pasado ahora, justo después de las elecciones. ¿Por qué no pasó antes? ¿A qué se debe? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias, además de que sea justamente en este momento? Entonces, le doy paso primero a nuestro invitado y después podemos ir analizando cada uno. Bueno, está claro de que no es una novedad decir que la justicia se mueve en torno al vaivén político, ¿no? Yo recuerdo el año 2020, después de la victoria de Luis Arce, el MAS y PSP, la justicia viró que en ese año había hecho una serie de actos de persecución política, judicial, procesal, en fin. Viró, digamos, a esta vez perseguir a quienes habían gobernado el año 2020. Para mí eso no sería la novedad. Para mí lo que es la novedad en este momento es que en la actualidad, en estos últimos días, se está configurando uno de los mayores actos de impunidad en nuestra historia democrática reciente. ¿Por qué lo digo esto? Porque se ha diseñado un mecanismo para que institucionalmente estas personas procesadas, por ejemplo, la expresidenta Yanine Áñez, sean juzgadas mediante juicios de responsabilidades en una asamblea legislativa que va a tener 2/3 de fuerza de centro y derecha, ¿no? ¿Qué significa esto? En los hechos, políticamente, más allá del debate jurídico, más allá de la argumentación legal, constitucional que se puede hacer, este sería y se está configurando como uno de los mayores actos de impunidad en nuestra historia democrática reciente. ¿Por qué? Porque el año 2019, y es necesario hacer memoria, la entonces presidenta Yanine Áñez, mediante el decreto supremo 4078, al igual que había hecho Gonzalo Sánchez de Lozada el año 2003, autorizó, mediante ese decreto supremo, que los militares tengan impunidad y no respondan ante la justicia por los asesinatos y violaciones a derechos humanos que se hayan podido cometer. A partir de esos hechos, en Sencata, en Sacaba, en Pedregal y en otros lugares, fallecieron entre 33 personas, 33 compatriotas bolivianos fallecieron por orden directa de la señora Yanine Áñez. Este hecho que sucedió el año 2019, a partir de estos fallos de la justicia, que ahora se direcciona en torno al nuevo vaivén político, y a partir de esta supuesta restitución del Estado de Derecho, en este momento se le está llamando restitución del Estado de Derecho a dejar en la impunidad el asesinato de 33 compatriotas bolivianos en Sencata, en Sacaba y en Pedregal. En este momento se le está llamando restitución del Estado de Derecho a continuar con magistrados autoprorrogados en Sucre que siguen haciendo dibujo libre con la constitución política del Estado, con la ley, y no tienen visos de irse por lo menos hasta el año 2028. Entonces, para mí, esa sería la conclusión central. Con la liberación de Áñez, con lo que está sucediendo con Camacho, se está configurando un escenario de impunidad para estas personas que han cometido delitos y deberían ser juzgados y procesados y no acogerse a privilegios que sin lugar a dudas van a generar que esas personas que han sufrido, esas familias que quedan, no reciban las reparaciones correspondientes de acuerdo a ley. Súper. Entiendo. Beto, Bueno, ¿qué puedes decir? coincido parcialmente, ¿no es cierto?
porque si bien han habido muertos también en Sencata, en Sacaba, por supuesto, también han habido personas que han sido asesinadas en Montero, por ejemplo, en Santa Cruz, y eso no se ha logrado siquiera indagar o siquiera investigar a profundidad, ¿no? Abrieron un proceso contra Daisy Choque, la diputada, pero murió No ahí. llegó a ningún puerto, Ajá. ¿no? Es verdad de que la justicia boliviana siempre ha estado condicionada por el poder político, siempre ha estado condicionada por quien gobierne, siempre ha estado condicionada, incluso ni siquiera con quién gobierne, con quién esté puntero en las elecciones muchas veces, incluso se anticipan al gobierno y ya responden a intereses de personajes que siquiera tienen una posibilidad de ser gobierno, ¿no es cierto? Porque ya recordamos en 2020, por ejemplo, ¿no? Los casos del señor Luis Alberto Arce Catacora, si no me equivoco, era el caso del Banco Unión, o otros casos también análogos que habían relacionados con el señor Arce Catacora, fueron anulados, ni bien ganó las elecciones presidenciales, ni siquiera se esperaron a la posesión, ni mucho menos, directamente fueron anulados. Es cierto de que la justicia boliviana responde a quien tenga poder, sin embargo, la señora Yanine, nos guste o no nos guste, nos agrade, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con su gobierno, lo que haya hecho bien o lo que haya hecho mal, merecía un juicio de responsabilidades. Merecía un juicio de responsabilidades al tener la calidad de expresidenta de la nación, ¿no? Hasta García Mesa, que fue un dictador, que fue un hombre que sí entró con un golpe de Estado como tal, con militares en las plazas, con militares en el Palacio de Gobierno, se le dio y se le concedió el privilegio de poder tener juicio de responsabilidades, porque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con él, ha sido un jefe de Estado. Y hay un juicio específico para ese tipo de personas. Así que a mí me parece lo correcto que a la señora Yanine Áñez se le conceda el juicio de responsabilidades y ahí se indaga a profundidad a partir de la Asamblea y posteriormente a partir de la Corte Suprema sobre cuál fue su responsabilidad sobre estos hechos. Y Gaby, La verdad concuerdo con Beto, ya que nos guste o no, Yanine fue mandataria de manera constitucional, porque al final siguieron la línea de sucesión que se aprobó en la Asamblea, entonces no fue que subió porque le dio la gana, fue constitucionalmente. Y lo justo es darle un juicio de responsabilidades y como sociedad civil, creo en general, y todas las otras fuerzas políticas, exigir a la Asamblea que se apruebe el juicio de responsabilidades. Porque sí, si no se aprueba, ahí sí caería en el horrible chiste Claro. de la impunidad, lo cual tampoco es justo porque, como mencionó Daniel, hubo más de 30 personas muertas. Y eso que no están contando a los de aquí a Santa Cruz, que gracias Beto por sacarlos al tema, no están contando a las personas que murieron aquí de este lado. Y que, como también ya mencioné, se abrieron procesos contra las personas investigadas y quedó ahí, murió. Nadie habla del proceso contra Daisy Choque, que justamente es por los dos muertos en Montero, que eran Marcelo, no recuerdo el nombre del otro, perdón, ahorita los voy a buscar porque me parece fatal también no mencionarlos, siendo que igual son víctimas de todo lo que pasó en De la crisis 2019, política, de ¿no? la crisis política de En 2019. general la crisis política, ¿no? Independientemente de quién haya muerto. Sí es justo que se haga un juicio de responsabilidades y creo que ya ahí juega mucho nuestro papel de exigirle a la Asamblea que se apruebe ese juicio de responsabilidades. Porque igual los tenían bajo detención preventiva. La detención preventiva máxima es 180 días, gente. 6 meses creo que 6 me dijiste, meses, ¿no? ¿no? 6 No se meses. puede más. O sea, seas quien seas, la detención máxima es 180 días. Y le tiran años en las cárceles aquí. Claro. Y por eso se crea el hacinamiento también y toda la crisis institucional que tenemos en el nivel carcelario. Por nada más que a toda nuestra justicia le encanta dar detención preventiva a absolutamente todo el mundo. Claro, el 66% de los presos que tenemos acá en Bolivia están con detención preventiva. Claro. ¿Cómo puede Así. suceder algo así? Y son Todavía cárceles totalmente finados, ¿no? en el presupuesto general de la Nación, el Poder Judicial tiene menos presupuesto que el Ministerio de Comunicaciones. Para que tengamos una idea. Imagínate. Por eso es que tenemos juzgados que son anticorrupción, violencia, penal, todo a la vez cuando deberían ser específicos los juzgados. ¿Por qué? Porque ahí se crea el hacinamiento judicial y ahí se crea una acumulación excesiva de casos, excesiva de juicio, y eso ha sido un grave error. Y recientemente Jessica Echeverría lo mencionó, que es fiscal de género aquí en Santa Cruz, que se estaban eliminando los juzgados especializados, lo cual es totalmente contraproducente. a una justicia que ya es chica y abarca solo Claro, que 42% de por sí del ya país. está sobrepasada. Sí, yo creo que entiendo un poco los dos puntos. Creo que la Asamblea, si bien me quedo con lo que decías tú, Gaby, hay que exigirles, digamos, que se haga también y se cumpla con el juicio de responsabilidades porque los hechos así lo deberían exigir por sí solos. No creo que vayan a aprobar un juicio de responsabilidades. Y yo creo que esa es la mayor de las quejas cuando se habla de pasar de un juicio ordinario a un juicio legislativo. Me parece que por eso entra el tema de
que se le está dando impunidad simplemente porque creo que existe una presión también social a que simplemente no se apruebe ese juicio de responsabilidades. Entonces entiendo el lado de la impunidad y las víctimas son al final quienes van a quedar sin tener ese derecho a que se haga justicia por lo que había pasado en Sencata y Sacaba. Ahora puedo estar equivocándome y la asamblea actúa de manera completamente horizontal con todo y se hace el juicio legislativo, pero de buenas a primeras no me parece. Y lo otro que yo podría meter en mi análisis es que si bien se ha mediatizado mucho el tema de Janine, que ya tiene sentencia por un juicio ordinario, Camacho y Pumari y demás, me parece que esta semana, por lo menos, cuando era importante y se estaban mediatizando mucho los casos, no se han mostrado a las familias de los afectados, a las víctimas, no se ha hecho un recuento de los casos como debería haber sido y se ha enfocado mucho en lo que es la justicia y se ha intentado tapar mucho lo que estaba alrededor. Entonces me parece que ha sido perjudicial hasta para la propia imagen que tenemos todos de cómo siguen este tipo de procesos y cómo podemos hacer que los políticos nos rindan cuentas. Ahora, saliendo un poco de Janine y entrando un poco a Camacho, porque ayer lo liberaban y pues casi toda Santa Cruz se ha movilizado. Una buena parte estaba en las calles, ha salido a recibirlo, la plaza estaba llena, el Cristo estaba lleno. Entonces, quiero preguntarle primero a Daniel, y si quieres acotar algo de la anterior pregunta, igual puedes, pero la pregunta específica sobre Camacho es, ¿cómo crees que está determinada la figura de Camacho aquí en Oriente? Y si como en 2019 llega a ser una figura con representación nacional. Mira, a mí me gustaría partir por un poco recordar por qué Camacho estuvo detenido y por qué también se conecta con lo que había pasado con Janine Áñez. Todos sabemos, el año 2019 tuvimos una situación de crisis política a partir de los resultados electorales de esa elección. Tenía obviamente antecedentes, pero es muy importante lo que tú mencionas, Gabriel, y esto tiene mucha relación con la situación de Camacho. Pero Janine Áñez tiene una sentencia por un caso, que sería el caso de golpe, tengo entendido que es el caso Golpe 2, en donde en ese juicio, en ese proceso, Janine Áñez no pudo demostrar bajo qué resolución legislativa o incluso acto administrativo de la Cámara de Senadores ella se atribuía la posición de pasar de segunda vicepresidenta a presidenta de la Cámara de Senadores y después pasar de presidenta de Cámara de Senadores inmediatamente a presidenta del Estado, ¿no? Entonces, lo que decía el equipo legal de Janine era, bueno, existió un comunicado del Tribunal Constitucional, resulta que los comunicados del Tribunal Constitucional no tienen efecto jurídico en estas situaciones, y en fin, todo el debate legal que, bueno, seguramente ahí podamos indagar muchísimo más. ¿Cuál es el punto central y por qué tiene esto relación con Camacho? El año 2019, nos guste o no, las cosas que se cometieron en el año 2019 fueron cosas fuera de lo que establecía la Constitución Política del Estado. Está recordado y está bastante documentado. En su momento, Camacho intentó convocar a una junta de notables para que esa junta de notables asuma el poder ejecutivo del Estado. Una situación completamente extraconstitucional. De boca del propio Camacho sabemos que por su padre se cerró y se acordó con policías y militares el pedido de renuncia al entonces presidente Evo Morales. Dígame, ¿en qué democracia moderna los militares se permiten pedir la renuncia al presidente del Estado? Esto yo no lo pondría en el marco, en el encuadre de persecución política. Pienso que Camacho tiene que responder ante la justicia por sus actos cometidos el año 2019, así como también está respondiendo Jair Bolsonaro por los hechos cometidos cuando se transiciona el gobierno hacia Lula. Y básicamente una situación en donde Jair Bolsonaro en ese momento intentó organizar militares y movilizó efectivamente civiles para evitar la transición a un nuevo gobierno. Así como se juzga eso en Brasil, así como el señor Jair Bolsonaro está procesado en Brasil, también se deben procesar y se debe investigar a los responsables de la crisis del año 2019 que actuaron fuera del marco constitucional. Y aquí, ¿cuál es el gran detalle? Y seguramente aquí vamos a coincidir.
Es una justicia que se mueve al ritmo del poder político, que te encierra, que te pone detención preventiva de forma indefinida. Y en estos años, en la situación de Camacho, no se pudo avanzar en lo fundamental, que era investigar y juzgar este caso en torno a lo que había sucedido el año 2019, admitido por su propia palabra. Sino empezaron a investigar cosas como el caso de Cretazo, creo que el caso Bombero, temas más de índole administrativo en donde seguramente se cometieron delitos en el marco de la función pública, pero no era por eso que Camacho tenía que responder a la justicia. Y si era por eso, la fundamentación de su detención preventiva en ese caso rompió, pues, o sea, no estaba dentro de lo que establece la propia norma, y eso hay que admitirlo. Entonces tú necesitas una justicia que le pueda dar garantías y certezas a la población boliviana y que pueda hacer que los políticos que hayan cometido delitos y hayan actuado fuera del marco constitucional, convocando a policías y militares, efectivamente respondan. Lo que ahora se está haciendo se está configurando un marco de impunidad para estas personas en el marco de lo que sucedió el año 2019. Tú, Gaby, ¿qué tienes que decir sobre Camacho? Tal vez por la parte legal también y como su figura aquí en Santa Cruz. Primero quiero aclarar que no fue la Asamblea, fue el TCP el que respaldó a Yanine Áñez, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la sentencia constitucional 000301 del 31 de julio de 2020. Valga mi aclaración. Segundo, y sacando un poco el hilo de lo que decía Daniel, sí se tiene que responder ante la justicia por hechos anticonstitucionales. Sin embargo, considero que si vas a responder a la justicia debería ser de manera limpia, digámoslo así. Porque ya todos sabemos de que sí, evidentemente nuestro órgano judicial va de la manito, tristemente, con nuestro órgano ejecutivo cuando no debería ser así. Entonces, si Camacho tiene algo por lo que responder, que lo haga, pero con el debido proceso, con el proceso que es justo para todos los ciudadanos, no solo para los políticos. Beto. Bueno, yo no coincido en el aspecto que menciona pues Daniel, ¿no? De que existió un golpe de Estado, ni mucho menos. Existió ciertas irregularidades, por supuesto, que son anomalías que pueden llegar a suceder. Sin embargo, no se puede desquitar ni se puede negar la movilización popular que hubo en 2019. Totalmente. Mismo Carlos Romero lo admite, mismo Carlos Romero lo dice, de que se subestimó el movimiento, se subestimó la movilización ciudadana, se pensó de que era una simple movilización, ¿no? Morales incluso señalando, ¿no? Peyorativamente, con pititas, que no sé qué, subestimó la movilización que él iba a popular. enseñar a bloquear. Claro, que él iba a enseñar a bloquear y subestimó una movilización popular que terminó también derrocándolo colateralmente, te guste o no, ¿no es cierto? Pero bueno, yéndonos y abocándonos al liderazgo de Camacho, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer, por un tema de que estaba comiendo por la plaza, me tocó verlo. Me tocó ver a toda esa gente, me tocó ver a todas las personas que estaban ahí. Había esta gente llorando, había gente emocionada, ¿no? Y yo creo que en Bolivia solo hay dos liderazgos que abocan ese tipo de emociones en el país. Uno es el de Evo Morales, otro es el de Luis Fernando Camacho. Yo creo que en el país solo hay dos liderazgos que tienen ese nivel de fanatismo o ese nivel de afinidad, ¿no es cierto?, por parte de la gente, ¿no? Porque es cierto de que hubo una masiva concentración a lo largo de toda la ciudad, porque no fue solo en la plaza, ¿no? Porque mucha gente se concentraba nomás en la plaza y decía que no había mucha gente, sin embargo, No, pero en fueron todo a el esperarlo al recorrido, aeropuerto. en la caravana, en todo Virubiru, en todo lo que viene siendo el avance, en todo lo que viene siendo la zona norte, Camacho llegó tipo a las 11:15, a las 11:30 casi a la plaza y estaba programado para las 7, pero debido al tumulto de la población, al tumulto de la gente que quería verlo, pues no se pudo llegar No podía avanzar. No podía avanzar. Y yo creo que sin duda alguna ya superó el liderazgo que alguna vez significó el señor Rubén Costa, supera el liderazgo de Percy Fernández, naturalmente, que a pesar de que Percy Fernández es más abocado a la municipalidad que a la política nacional. Sin embargo, yo creo que nos gusta o no, nos agrada o no, con nuestras diferencias y con nuestras afinidades, es el mayor líder cruceño de los últimos 50 años. Totalmente. Es el mayor líder cruceño de los últimos 50 años, nos guste o no nos guste. Yo tengo mis diferencias ideológicas, yo tengo mis coincidencias a su vez también, que no podemos negar.
el pasar 2 años en la cárcel, no ver el nacimiento de tu hijo siquiera. Han habido múltiples cosas porque muchos otros prefirieron irse al exilio o prefirieron alinearse al gobierno, como lo fue el señor Rubén Costa, que prefirió una convivencia pacífica, que tiene sus lados que pueden también ser aceptables, ¿no? La convivencia pacífica con el enemigo. Sin embargo, Camacho se animó a ir de frente y pasar todo este tiempo en la cárcel, ¿no? Pasar todo este tiempo en la cárcel y no doblegarse. Y eso es algo que tenemos que reconocerlo independientemente de las diferencias ideológicas, ¿no? Porque- Y que es un líder muy relevante y casi hegemónico en Santa Cruz. ¿Sabes qué cabe resaltar, sí? Que su encarcelamiento revivió este mártir de Camacho. ¿Por qué? Ujú. Porque sus 2 años estuvo en su gestión de gobernador. Sí, corrígeme si- 2 años. Sus 2 años de gobernador como tal no fueron muy fructíferos. Nos ha ganado Pero varios pero hubiera juicios. sido para cualquiera. Estaban siendo hasta mediocres, lo podría calificar. Y de verdad, así se los digo de pecho, sus 2 años de gestión fueron mediocres. Y este encarcelamiento, como aquí coincido con Beto, que lo revivió, pero así. Lo trajo de vuelta a sus mejores años, 2019. Pero De no- caudillo. no De es por- caudillo, totalmente. O sea, no es por defenderlo a Camacho ni mucho menos, pero sinceramente hubiera entrado el que hubiera entrado, hubiera pasado mal a nivel administrativo, porque si revisamos bien los ingresos que le llegaban a la gobernación por el IDH, hay un año en el que caen completamente. Y es justamente los años por el 2015, pero ya finalmente por el 2020, ya es cuando se agudiza aún más. O sea, hubiera entrado Camacho, hubiera entrado Germán Caballero, hubiera entrado Mario Cronenberg, la hubiera pasado mal administrativamente en la gobernación, fuera de que muchas de las competencias de la gobernación son coartadas y muchas veces También. el recurso por el tema del PUA muchas veces no llega, ¿no es cierto? Y muchas veces también hay que admitirlo, el señor Daniel, de que el viceministerio de Autonomías, que antes era ministerio, ¿no es cierto?, actúa muchas veces políticamente. Total. Si el alcalde o el gobernador actúa políticamente alineado al gobierno nacional, recibe los recursos. Caso contrario, se le cierra la válvula. Por eso es que después vemos fotos como la de Percy Fernández con las gafas de Evo 2025, ¿no es Con cierto? Rodrigo Foto Paz, sí, histórica. bien. O el caso de Rodrigo Paz, o el caso de Mafra Reyes Villas, sin irnos muy También. lejos, ¿no es cierto? Son casos que muestran el nivel de vasallaje, semi-vasallaje que existe por parte de las entidades subnacionales. Claro, el hacia gobierno nacional el por la dependencia. viceministerio de Autonomía fue creado total y absolutamente para coaptar Ujú, el tema de las autonomías. Punto. completamente. Ayer yo he visto una movilización masiva y me animaría a decir que era cuasi orgánica. Creo que dejó de ser totalmente orgánica porque se empezó a convocar, se movilizaron grupos, Al inicio sí fue empezó a haber Al inicio. convocatoria, Ajá. pero al principio yo vi movilización orgánica y me sorprendió. Había hasta buses para ir, la gente Sí. que no tenía movilidad y todo, había en la Chonta, o sea, yo vivo por ahí, por eso lo digo, porque lo vi, Claro. había buses de estos de excursiones esperando a la gente para llevarlos al aeropuerto. Sí, y a mí me sorprendió igual que cuando fue al Tribunal Departamental de Justicia en La Paz, la gente igual se le acercaba. Igual le han pedido fotos, no al mismo nivel, pero igual había cierta... sí se le acercaba a la gente, incluso en La Paz. Entonces me parece que es interesante ver como que a pesar de que 2019 ya es, pucha, hace 6 años, es un montón, me parece que todavía sigue abierta una cierta herida en el tejido social que no ha sanado, no creo que vaya a sanar con esta gestión de gobierno, pero que es importante reconocer porque va a ser y ha sido una de las causas de polarización dentro de estas elecciones. Creo que la dicotomía pititas-masistas se ha extendido durante 5 años en los discursos políticos de cualquier bancada y se han acentuado aún más en los discursos políticos de los candidatos. Me animaría a decir que el Tuto es el que más a fondo lleva ese discurso, diciendo que todos son masistas, Mira, Menos él. menos yo. Si Sí. Jaime Duna estuviera en segunda vuelta con Tuto, También Jaime Duna sería sería masista. Jaime Duna Totalmente. sería acuérdense, yo digo que si Jaime Duna estuviera en segunda vuelta Pero era con Tuto, militante, ya estaría ¿no? siendo acusado de masista. Que si Banzer siguiera vivo y estuviera contra Tuto, Banzer Banzer sería masista, con no, Tuto. todo. Como te digo, esa es una estrategia que yo creo que ha sido adoptada por la influencia, ¿no?, de Jaime Durán Barba, ¿no? Sí, Es un- pero yo creo que ha sido buena porque yo creo que no había manera en la que el Tuto llegue a segunda vuelta sin polarizar, por un lado. Pero volviendo a lo que decía, me sorprende todavía que el 2019 siga tan presente en la sociedad boliviana y creo que tiene que ver también por el bono demográfico, que todos éramos bastante changos cuando ocurrió y nos ha dejado bastante marcados a todos.
Entonces, mi segunda pregunta iba abocada a eso, ¿no? Hablando un poquito de lo que pasó con los juicios, con el tema de Camacho, Pumari, Yanine. Han habido militares, existen las víctimas de todos estos casos, pero ¿cómo sienten esa herida en el tejido social? Si reconocen que existe, si no reconocen que existe, si creen que es una polarización que nos va a acompañar mientras nosotros estemos analizando, hablando de política. Algunos han si hacemos política partidaria en algún momento, ¿qué opinan? No sé, Daniel. Bueno, yo pienso de que lo que sucedió en el 2019 ha marcado a esta generación, ¿no? Quienes estamos en el rango de 23, 30 años, nos ha marcado pues lo que ha sucedido en el 2019. Nunca habíamos visto la magnitud a lo cual puede llegar un conflicto político, no entre políticos, sino en la calle, con tu vecino, con tu compañero del colegio, incluso con amigos, ¿no? O sea, ha sido realmente un quiebre social lo que ha sucedido el año 2020 y eso ha tenido sus repercusiones y de hecho muchos quienes hablan hoy de polarización se remiten principalmente al 2019 como un parteaguas que termina polarizando el país, digamos, entre las personas que apoyaron en su momento a Evo Morales o al MAS y quienes rechazan absolutamente el proceso de cambio. Entonces eso está absolutamente presente y va a seguir sin lugar a dudas, porque mira, la base para mí de una política democrática en el ámbito mediático es la polarización, ¿no? Si no, preguntarle a Milei, a Bukele, a Trump, cómo han ganado esas elecciones, ¿no? Entonces, la polarización refuerza a esos políticos, pero necesitan la polarización. El detalle es, el país realmente solo necesita polarización para avanzar. A mí me llamaba mucho la atención, Camacho sale de la cárcel y lo primero que dice es, salgo yo, entra Evo, ¿no? Entonces, él... En la misma celda, además, dijo, ¿no? Y en la misma celda, iba a estar en la misma celda. Entonces, él replica la lógica política que lo llevó ahí y probablemente el otro también quiera replicar esa misma lógica política con él mañana. Entonces, con Evo Morales, probablemente si lo detengan, también tengas una situación similar en donde las personas vayan y conciban en él, mediante el afecto, digamos, ensalzarlo, verlo como un héroe, como un mártir. Probablemente pase eso. Totalmente. Muy probablemente pase eso, porque eso ha pasado con Camacho. Camacho ha venido de una gestión mediocre en la gobernación, absolutamente mediocre. Y prácticamente esa detención a él lo ensalza políticamente. Hay que ser, bueno, yo lo veo fríamente, creo que a Camacho ahorita lo has hecho una víctima, un mártir, y por eso has tenido ese recibimiento el día de ayer. Claro. Si con Evo Morales haces lo mismo, probablemente tengas eso y mucho más. Entonces, ahí sumó, porque salió y dijo, ¿no? Ni vendido, ni cobarde, ni masista. Ni masista. Explícitamente. Es que Bolivia es un país de mártires, les encanta. De caudillos. Les encanta, caudillos y mártires son la base mediante la cual puedes llegar a ser presidente en este país. Pero una pregunta para Daniel, ¿no? ¿Vos crees que Camacho aprendió algo en la cárcel? ¿Vos crees que va a cambiar esa línea política? Porque él dijo, ¿no? La cárcel es una universidad. Él dijo, la cárcel es una universidad y ha aprendido varias cosas. ¿Crees que va a moderar esa línea política? ¿Va a cambiar, va a reformarse o va a tener otra visión a partir de todo esto? A partir de reflexionar sobre lo que le sucedió. Porque en parte su candidatura ha afectado, por supuesto, y eso es innegable, la candidatura del señor Carlos Mesa, ¿no es cierto? Porque esa guerra sucia que hubo en 2020, mucha gente piensa, no, si lo sumas no importa, no le alcanza. No. Mucha gente no se da cuenta de que la guerra sucia que se le hizo a Carlos Mesa, especialmente en Santa Cruz, los votos que perdía Carlos Mesa se iban para Luis Arce. Por eso es que la gente no quiere más o menos analizar a profundidad. No es nomás ensalzarlo a Luis Fernando, ¿no? Hay que también analizar los puntos negativos y los aspectos que han sido errores en su carrera política. Claro, mira, para mí él actuó fuera del marco constitucional del año 2019, cuando de su propia boca sabemos que su padre pactó con policías y militares para pedir la renuncia de un gobierno, ¿no? Cuando por él sabemos que quería armar una junta de notables, algo que no existe en la Constitución ni en ningún país del mundo, para que esa junta asuma las labores del gobierno, ¿no? Entonces, absolutamente seamos críticos con la situación de Luis Fernando Camacho, pero también entendamos de que se lo ha victimizado, se lo ha martirizado, ¿no? Tenía una gestión, para mí, mediocre en la gobernación. Lo detienen, hoy se convierte en un mártir político, tiene amplias posibilidades de continuar ser reelecto gobernador, pero fuera de eso, y esto yo lo lanzo aquí, él cuando dice Evo entra preso en la misma celda en la que yo estuve, yo les pregunto, ¿hasta cuándo?
vamos a resolver este tipo de problemas políticos fuera del marco constitucional y metiendo cárcel, ¿no? Metiendo cárcel al rival político. Para mí eso, o sea, tienes que responder por tus delitos, pero aquí ya no estamos hablando de respuesta a la justicia, estamos hablando de revancha personal. El tipo Camacho sale de la cárcel y dice venganza 6 veces. Bueno, dijo la venganza es de Dios, pero dijo venganza unas 6, 7 veces. Y aparte de eso, y con esto cierro, a mí me parece que cuando él replica esa lógica política de otros van a entrar presos, vamos a continuar con la polarización, vamos a continuar con el enfrentamiento en boliviano, solo que a diferencia de lo que pasó con Evo Morales, con Camacho y con Áñez, sí se utilizaron fuerzas armadas para asesinar compatriotas bolivianos. Yo me animo a responder un poquito las dos acotaciones que hacían. Primero, la de Beto. Creo que Camacho habla de esa manera porque le está hablando en 2019 a una sociedad a nivel nacional que estaba así de polarizada. Y entonces te servía polarizar porque la gente estaba polarizada y sabías que la mayor parte de quienes estaban polarizados eran quienes estaban... quienes no tenían no eran afines a Evo Morales. Entonces, es lo mismo que está pasando con el Tuto. Yo estoy seguro que el consejo es, la gente está imputada de la crisis, entonces tú tienes que tachar a todos de culpables de la crisis y polarizar en ese sentido. Y ahora yo creo que Camacho lo sigue utilizando porque le está hablando a un pueblo cruceño que ha votado en gran cantidad por candidatos que son de oposición. Por ahora sigue siendo una oposición política, ¿no? Entonces yo creo que eso le permite polarizar, y si es dentro de Santa Cruz, aún más, porque igual Santa Cruz Capital alberga la mayor cantidad de personas de todo el departamento, es prácticamente la masa votante que lo puso en el poder y quienes ahora han votado para que salga también Luis Arce y el masismo, si quieres verlo de esa manera, del propio poder. Y lo otro, el tema de la cárcel y demás, yo creo que también hay que ver lo que quiere, lo que le importa a la gente. En las encuestas tú veías, ¿no?, la corrupción. Y Edman Lara agarró eso como discurso. La crisis económica, a pesar de ser una de las cosas más importantes, se relegó. Y la corrupción, parece que existiera pues una conexión automática entre corrupto a la cárcel. Y ese discurso va más allá de Bolivia. Yo creo que va a nivel regional. No es a la justicia, sino es a la cárcel. Vamos a meter a los corruptos a la cárcel. Bukele, sin ir muy lejos. Bukele. El mismo Milei, digamos. Y es una ola que ha venido ocurriendo ya los últimos 5, casi 10 años, me animaría a decir. Entonces, ¿y sabes qué es lo chistoso de ese discurso de corrupto igual cárcel? Que cuando uno piensa en corrupción, piensa automáticamente en los políticos. Cuando, por ejemplo, te para algún policía y vos le das para que te suelte, eso también es corrupción, por si acaso, por si no lo sabían, ¿no? claro. O sea, darle 200 pesos al funcionario público para que apure tu trámite, también es corrupción. Sí. Y entonces yo creo que en parte es una estrategia, no me parece que sea la mejor. Yo creo que lo que decía Daniel, sí, también estoy en parte de acuerdo. ¿Hasta cuándo polarizar va a ser la única manera de hacer política en este continente? Y me gustaría ver más diálogo, sabiendo que todos tienen en mente lo mejor para el país y menos denigración así personal y total, ¿no? Claro, esperemos ser un Congreso distinto a su vez, ¿no? Pero ya vemos que hay 2 candidatos interesantes a dirigir el Congreso, ¿no? Exacto. Y La cara. Y ahí yo les lanzo otra pregunta, un poco volviendo igual, ya del 2019, volviendo acá, sobre las instituciones. En esta semana yo he escuchado a varios analistas decir que estos fallos refuerzan la institucionalidad de Bolivia y que especialmente la figura de Romer Saucedo aquí en Santa Cruz está haciendo una gran labor en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, quiero saber qué opinan ustedes aquello. No son mis palabras, repito, son de analistas, podría dar nombres, pero quiero saber qué opinan, yo igual les voy a dar mi opinión. Es que Romer lo único que hizo fue pedirle la revisión, así algo muy básico en derecho, algo muy básico en las leyes, pedir la revisión de las detenciones y los plazos de las detenciones preventivas.
Y nosotros, yo creo que todo el mundo sabe, no es necesario ser un abogado ni mucho menos, de que la detención preventiva puede durar máximo 6 meses y se puede extender en ciertas situaciones anómalas, naturalmente, sin embargo, no a la cantidad de 2 años. Lo único que hizo Romer Saucedo fue revisar lo básico, irnos a lo básico. ¿Cuánto tiempo llevan estas personas en detención preventiva sin una sentencia? 2 años. Realmente este país está bastante mal. Tenemos que revisarlos y al menos debieron haber logrado cierta celeridad en estos procesos, ¿no? Como decía Daniel, ¿no? Si tienen alguna culpa, si tienen algún señalamiento o alguna vinculación legal con ese tipo penal al cual se le adjudica, pues bueno, se tendría que revisar perfectamente, ¿no? Pero no vamos a incluir los plazos básicos como son la detención preventiva, ¿no? Una detención preventiva de 2 años no se ve en ningún país, por favor. Totalmente. Pues entonces, ¿te parece que se refuerza la institucionalidad? Para mí sí se refuerza la institucionalidad completamente. No digo de que los juicios tengan que ser desprestigiados, ni mucho menos. Ahora, como dice Daniel, se tendría que investigar específicamente la cosa en lugar de alargarlo, si es que hay una cosa realmente en esos juicios. Pero, como mencionamos anteriormente, está bien que se revisen los plazos, que es algo muy básico que se tenía que ver. Y siento, sí, yo creo de que gran parte de la ciudadanía, especialmente la ciudadanía cruceña, nos sentimos bastante cómodos con el señor Romer Saucedo, ¿no? Porque revisó algo muy básico, ni siquiera era escarbar mucho, ni siquiera era buscar mucho, ni siquiera era buscar cierto tipo penal o cierto aspecto específico, sino que era revisar lo básico desde el inicio. Daniel, por alusión. Por alusión. No, para mí este acto demuestra una vez más que no existe institucionalidad, peor justicia en el país, ¿no? Tienes una justicia completamente subordinada al poder político, tienes magistrados y altas autoridades de la justicia que operan y actúan políticamente. Por ejemplo, Romer Saucedo dice, presidente del tribunal dice, revisemos los plazos, pero no dice revisemos los plazos en primera instancia de los 30.000 presos que tienen detención preventiva fuera del plazo procesal. Primero dice, revisen los plazos de Yanine Áñez, Camacho y Pumari, específicamente actuando fuera de lo que indica incluso el propio marco legal del Código Penal, dándole un trato especial a estas personas, desconsiderando al resto de privados de libertad que también han atravesado la misma situación. Aunque después, unos 2 días después, sí lo hace, ¿no? Claro, pero ahora también las implicaciones políticas. Va a pasar lo mismo con Zúñiga, ¿no? Va a pasar lo mismo con lo mismo con Ruth Nina. Otros privados de libertad, por ejemplo, el señor Ponciano Santos. O sea, personas que están al otro lado, digamos que ya no están en la posición política de poder exigirle algo en la justicia porque han perdido el poder de hacerlo. ¿Va a pasar lo mismo con ellos o simplemente esto se trató de una bandera política para camuflar como retorno de la institucionalidad el mayor acto de impunidad en el asesinato de compatriotas bolivianos en nuestra historia democrática? Para mí es lo último. Y con esto cierro. Mira, ¿cómo vamos a hablar de restitución del Estado de Derecho o restitución de la institucionalidad a una situación en donde siguen magistrados autoprorrogados en Sucre haciendo dibujo libre con la Constitución? Yo de lo último que me he enterado es que estos magistrados pretenden los próximos meses prorrogar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, a algunos específicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de restitución de la institucionalidad a dejar en la impunidad violaciones a derechos humanos que no han sido solamente documentadas por colectivos en Bolivia, o sea, una posición política en Bolivia? El grupo, el GIEI, señala específicamente no solamente a las víctimas, sino el proceso de revictimización mediática que se realizó, especialmente con las víctimas de Sencata. Es un informe completo. Claro, se ha hecho un informe completo específicamente de esto. Entonces, yo pienso, y con esto cierro, no se ha recuperado la institucionalidad. Una vez más, la institucionalidad ha girado en torno al poder político. Y la verdad, a mí me parece lamentable lo que han hecho con la propia profesión del derecho, ¿no? Mira, hay personas que muy honorablemente, con las mejores intenciones, estudian derecho en el país y se topan con un sistema que opera bajo intereses políticos. Yo insisto, tienes que cerrar esas carreras de derecho. ¿Por qué? Porque absolutamente no sirven para nada. O sea, solo tienes tramitadores que operan en función al poder político. Entonces, ni el derecho existe, ni la justicia existe. Entonces, peor la institucionalidad. ¿Y tú, Gaby? Siento que es un primer paso, porque bien como dijo Beto, se mandó a revisar, lo cual es justo, y sí se empezó por los 3 presos políticos más Relevante. relevantes del país, ¿correcto?
Y ya luego, por ende, se mandaron a revisar los otros 30.000 casos. Entonces, siento que es un primer paso. Pero igual, rescato un poco de lo que dijo Daniel, que seguimos viendo que la justicia responde al poder de turno. Y vos lo dijiste, próximamente la asamblea va a ser centro y derecha. Entonces, al final de cuentas, no tenemos esta separación del legislativo y el de justicia, lo cual sí debería existir en un país llamado democrático. Con separación de poderes. Con separación de Se poder supone. en un país republicano. Pero al final de cuentas, y aquí cito al Aparicio, como somos Estado plurinacional, también somos república. Somos las dos cosas, coexisten a la vez. Entonces, al final no existe eso. Igual mencionaba lo de los magistrados. Y es verdad, los magistrados siguen autoprorrogados y se les olvidó. A la gente, ¿hasta cuándo van a estar ahí? Digamos? A la gente se le olvidó. Entonces sí, lo que hizo Romer Saucedo siento que fue un primer paso para intentar recuperar esta institucionalidad y esta credibilidad de la gente en la justicia, la cual no existe, es nula la credibilidad en la justicia de los bolivianos. Entonces siento que es un pasito chiquito, pero es un primer paso. Y que ojalá sigan en esa línea. A mí me sigue incomodando el cuándo lo han hecho. Me sigue incomodando que lo hayan hecho después de las elecciones. Me sigue incomodando que lo hayan hecho sucesivamente. Me parece que en vez de darle confianza al ciudadano de que va a tener una justicia independiente en adelante, le ha dado confianza a quien vaya a participar del Ejecutivo de que va a tener una justicia que esté a su lado. Totalmente. Me incomoda eso. Quisiera estar equivocándome, pero yo creo que en realidad es de esa manera. Lo que más me incomoda, vuelvo a repetir, es el tema de los plazos. Realmente no creo que haya sido el momento. Incluso, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿No? Ese creo que es la manera. Y lo que vemos es, pues, ni la cuarta parte de lo que está pasando. Y deja en evidencia, no solamente por un lado que ahora probablemente se pongan del lado de quien vaya a subir al poder, sino también deja en evidencia de que estaban totalmente subordinados al poder de turno, que recién lo están haciendo porque ahora Luis Arce y el Ejecutivo han aflojado un poco para lograr convencer con este discurso de transición pacífica y demás y cuidarte un poquito sus cogotes. Pero yo creo que eso deja en evidencia y en clara evidencia que antes no lo podían hacer y no cumplían procesos, como bien decía Beto, porque había básicos, porque había una presión gigante por encima. Entonces, hay que ver qué pasa después. Yo no me animaría a juzgar por esta primera acción. Sin embargo, sí creo que lo están logrando hacer de ambos lados. Lo que decía Daniel, ayer salió Ruth Nina también de su detención preventiva y va a cumplir domiciliaria. Claro, exacto. Pues. Entonces me parece que eso ya me da un poquito más de ya, puede ser un paso en claro, una tanto dirección. De izquierda como de derecha, ¿no? Pero me parece que el momento en el que lo hicieron es pésimo. Quiero cerrar con una pregunta ya para terminar. Y es, ¿qué esperan hacia adelante? Ya tenemos una segunda vuelta, ¿qué esperan un poquito de la justicia? ¿Y qué pueden vaticinar hacia futuro? Bueno, yo pienso que estamos en un proceso de transición política, ¿no? Esto que siempre llaman el interregno, ¿no? Donde lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. Hoy resulta que el MAS como sigla apenas tiene 2 diputados en la Asamblea Legislativa. Y sumo una cosa ahí para que sigas respondiendo, y para los 3 también. Si es que fue un error la manera en la que se juzgó durante esta gestión, partiendo por los conflictos del 2019 y a diferentes personas a lo largo incluyendo a Zúñiga y demás, de toda esta gestión. Claro. Mira, yo pienso, volviendo al punto, estamos en un proceso de transición en donde todavía no está claro cuál va a ser la próxima correlación de fuerzas en el país para los siguientes años, ¿no? Tienes un tuto que está pugnando la segunda vuelta. Yo particularmente pienso que no tiene mucha posibilidad de ganar,
pero también tiene toda una red geopolítica que lo apoya, ¿no? Está muy metido con Corina Machado, con Bolsonaro, con Milei, ¿no? Entonces, a ver qué pasa por ese lado. De otro lugar tienes a Rodrigo Paz, que parece ser, por lo que hemos visto anoche, que va a tener una relación muy conflictiva con su probable vicepresidente, ¿no? Entonces, si Bolivia se enfrasca en una guerra de poder en donde internamente, ahora esta vez entre presidente y vicepresidente, se están serruchando para ver a cuál le va el mal y cuál asume, creo que no vamos a avanzar como país. Y respondiendo a lo último, creo que ha habido un uso político de la detención preventiva que merece la pena revisar por las consecuencias políticas que ha tenido, ¿no? Yo comparto con algunos compañeros de militancia, de convicciones, de principios, cuando dicen que Camacho tiene que responder a la justicia, Áñez tiene que responder a la justicia. Lo que pasó el 2019 se tiene que procesar y juzgar en la justicia. Estoy de acuerdo con eso. Pero también creo que usar la detención preventiva como una herramienta de solución de diferencias políticas en el largo plazo, de forma indefinida, con cualquiera que se te cruce al frente, te va a llevar políticamente a esta situación. Un Camacho prácticamente convertido en mártir, ¿no? Y esto lo digo para las personas que quieren ver a Evo detenido los próximos meses. No es mi caso, pero hay muchas personas que dicen, bueno, sale Camacho, entra Evo. ¿Qué va a pasar con Evo si lo detienen y posteriormente sale? Vas a tener igual a otro mártir, ¿no? En este caso para el mundo campesino. Entonces, tienes que revisar esto políticamente. Políticamente tú no puedes abusar de la detención preventiva porque te lleva a resultados políticamente incorrectos e inadecuados. Fíjate con lo que pasó con Zúñiga. Zúñiga, para mí, Zúñiga hace una puesta en escena ordenada por el presidente Arce para sacarlo de un momento de crisis política. Hoy está detenido preventivamente, probablemente el día de mañana no. Entonces, políticamente lo que trataste de esconder bajo la alfombra, indefectiblemente va a salir, ¿no? Indefectiblemente tienen que liberarse los presos en el marco de las protestas contra el gobierno de Luis Arce, ¿no? Entonces creo que políticamente, y cierro con esto, tenemos que tener la capacidad, especialmente como generación, de entender de que podemos resolver nuestras diferencias políticas por otro lado, sin garantizar impunidad, sin generar impunidad para quien comete violaciones a derechos humanos, pero tampoco abusando de la atención preventiva como único mecanismo para resolver diferencias políticas. Tú, Beto, ¿qué dices? ¿Se ha equivocado este gobierno en la manera en la que ha juzgado más que nada a quienes han pasado por la justicia boliviana? No sé, en general. No hay que negarlo de que tristemente es una costumbre muy enraizada en la política boliviana, en los gobiernos. Siempre hay presos políticos, siempre. En todos los gobiernos hay presos políticos, independientemente izquierda, independientemente derecha, siempre hay perseguidos, ¿no? Carlos Morales Dávila, por ejemplo, muchos dicen que antes no había, pero sí fue un preso político y ese fue preso político del gobierno de Goni, ¿no es cierto? Carlos Morales Dávila, por llamarlo en un discurso traidor a la patria Goni, se fue preso, ¿no? Y bueno, esta costumbre tenemos que cambiarla para el futuro, tenemos que cambiarla porque innegablemente ya hay cierta libertad para los presos políticos, independientemente izquierda, derecha, ya se estaba viendo de que la presión que ejercía el gobierno de Luis Arce Catacora sobre el Poder Judicial ya fue completamente mellado producto de las elecciones, ¿no es cierto? Yo siento de que más que nada es quitar la presión que había por parte del gobierno, lo cual viabilizó este proceso que terminó liberando a muchos presos políticos, ¿no? Y bueno, esperemos que en el futuro la sociedad cambie, la independencia judicial sea real, la política no se intrometa dentro del Poder Judicial, que haya una separación de poderes real, que haya penas y mecanismos de visualización ciudadana y de fiscalización ciudadana para lograr una justicia real en nuestro país. Eso yo espero de ahora en adelante. No sé si es un sueño, no sé si es simplemente una aspiración que nunca va a llegar a una utopía, pero sin embargo yo siempre voy a soñar con, incluso como estudiante de Derecho, con una justicia independiente o por lo menos con una justicia mejor. ¿Y tú, Gaby? No quiero esperar nada, la verdad. O sea, así sinceramente, te juro. Yo esperanzado. De pecho, o sea, es que prefiero no esperar nada para no decepcionarme, hermano, así de pecho te lo digo. No quiero vaticinar nada, porque ya vimos que en este país, si nosotros decimos blanco, el país va a decir no, negro. Pero Entonces, ¿y sobre la justicia?
Tampoco. ¿Y este gobierno? La verdad, yo no le tengo fe a la justicia porque yo misma he pasado por procesos civiles y, bueno, penales y no salí bien parada o no salí, ¿me entienden? Entonces, yo no le tengo fe a la justicia boliviana, de pecho se los digo. Ujú. Yo no soy positivista como Beto. Qué triste, ¿verdad? Quiero creer que todo va a mejorar y que este es un primer paso para recuperar la institucionalidad que tenemos perdida y la credibilidad que tenemos perdida en la justicia. Quiero creer que este es un primer paso cortito, chiquito, pero como vos dijiste, hay cosas que siguen incomodando. Por ejemplo, la fecha en que lo hicieron y que solo demuestra de que sí los tenían de aquí, que recién ahorita que pueden aflojar un poco, lo van a hacer. Entonces va a pasar lo mismo con quien suba. Quien suba los va a volver a agarrar de aquí y va a ser toda la línea marcada por el órgano ejecutivo, lo cual no es correcto. Quiero pensar que este sí es un primer paso para recuperar todo lo que tenemos perdido, pero no quiero caer en el discurso de sí, todo va a mejorar, porque sabemos que muy posiblemente no. Y para muchos camachistas, Tuto era el principal interesado en que Camacho siga detenido, ¿no? Hay esa teoría, ¿no? Con lo de Ujú. Luis Vázquez Villamor, ¿no es cierto? De que Camacho tenía que salir mucho antes de la cárcel. Bueno, aunque esa es una mera especulación, no deberíamos decirle la verdad. Claro, con Es una pinzas. mera especulación, así que yo me limito, la verdad. Si quiere decirle a Daniel, que la diga, ¿no? No la digo, pero es verdad. Sí, sí. Como fact-checker, mi deber es decir que mientras no haya pruebas factibles, no es verdad. Yo me limito, la verdad. Sería irresponsable por mi Sí, parte, totalmente. la verdad, decirlo, pero todos sabemos cuál es la teoría. No, pero Si quiere que la diga, si quiere que la diga, denunció el diputado Bazán, ¿no? Claro, De Bazán CRENUS, y Esbonco dijo también que- hizo una cierta... que había pactos entre Tuto Castillo, que manejaba el Ministerio de Gobierno, para evitar que Camacho salga y te distorsione el panorama político en Santa Cruz. Pues si hubiera salido Camacho antes de la primera vuelta, yo creo que una foto ahí con Samuel o del lado de Samuel sí hubiera Lo que vos tenido su decías. impacto. Sí, hubiera sido ¿no? un gran impacto para la gente, la verdad. No Bueno. lo vamos a negar. Pero no pasó. Y yo Así para, que- y yo para cerrar, igual quisiera pensar que la justicia va a mejorar. Yo creo que los autoprobados juegan un papel fundamental y por eso creo que no va a pasar. Me parece que el tema de el presidente, Romer Sauzado me parece un tipo interesante, creo que está haciendo las cosas bien dentro de lo que se puede, pero responde a una institución, ¿no? Y creo que cambiar las instituciones va más allá de únicamente las personas en el corto plazo. Entonces creo que hay que esperar. Históricamente no es el mejor panorama para la justicia, pero uno siempre tiene que ser optimista. Y por otro lado, yo sí creo que este gobierno se ha equivocado, como muchos antes. Ojalá que quienes entren no utilicen la justicia como un arma y realmente podamos ver una independencia de poderes real. Con eso terminamos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Igual nos hemos acabado todo el sushi. Gracias Muy bueno, a la Make verdad, yo Sushi también nuevamente me lo acabé. por auspiciar este. Bueno. Muy rico, la episodio. verdad. Está súper rico. Make Sushi, completamente Muy rico. rico. Recomendable. Muy Aguante Make Muy Sushi. rico, la verdad. Después un churrasco. Así que muchísimas gracias por vernos. Gracias nuevamente a WD Studio. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.